Pues entonces vamos a comenzar. Primeros auxilios psicológicos, un tema que en lo personal me apasiona, me gusta mucho. Yo considero que cuando se tiene la vivencia, cuando se tiene más allá, ¿no? De una formación profesional, totalmente hay una experiencia en cuanto a sensaciones y en cuanto a percepciones, y que más adelante, bueno, le voy a dar un poquito más de sentido a esto con lo que estoy iniciando. Sí, estoy en la ciudad de Colima, es mi estado, Colima, un estado muy pequeño, pero a la vez muy, eh, es un Edén. ¿Qué puedo decir de mi estado? Ubicado hacia el Pacífico de la República Mexicana. Y bueno, me gustaría eh, un poco hacer, antes de la presentación del tema, compartirles, como bien ahorita me acaba de presentar Rafael, hay por ahí alguna experiencia de un sismo y fue un poquito en donde estuve más cerca de lo que fue los primeros auxilios psicológicos en desastre. Tuvimos la experiencia en este estado en el año 2003, enero 2003, en donde, bueno, se nos sacudió la tierra, se nos sacudió el mundo y yo pudiera agregar que se sacudió la vida de muchas personas para pasar a una vulnerabilidad. Por lo tanto, bueno, es muy importante siempre el darnos cuenta en dónde estamos parados como tal, en qué lugar estamos, en con quiénes fenómenos estamos posiblemente siempre en estado, yo diría, de respeto, ¿no? Con conocimiento y demás. Y eso que se pueda de alguna manera tener pues siempre presente. A manera de introducción con este tema, me gustaría compartirles que como tal, cuando viví yo aquella experiencia que fue en donde nació un poquito más a profundidad este trabajo, estaba en la Cruz Roja Mexicana, estaba estudiando técnico en urgencias médicas y a la vez, bueno, estaba yo recién egresada de mi carrera, licenciatura en psicología. Por lo tanto, bueno, por ahí algunas experiencias relacionadas a la parte clínica, pudieron ayudar, pero pues fue un evento que totalmente nos sorprendió. Eh, mm, Cerca de las 8 de la noche, o me parece que ya pasaba las 8 de la noche, pues de pronto se fueron las luces, se apagaron las luces y se empezó a mover la tierra y pues muchos, desde las usos, costumbres, creencias y demás, pues pensaron, ya se acabó esto, ya se acabó el mundo, ya me voy a morir. A manera de presentación, entonces, Concha, mi tema, me gustaría compartirles que los fenómenos, hay muchos tipos de fenómenos perturbadores, naturales y también sociales. Y esto, bueno, eh, puede ser una amenaza para la salud y el bienestar, bienestar físico, bienestar emocional, bienestar desde una parte pues integral, ¿no? De las personas, dice aquí involucradas, creando un estado temporal de desorganización y trastocando significativamente la cotidianidad. Pues bien, en aquel momento sigo con un poquito narrando mi historia. Espero no aburrir con esta parte. Desde mi experiencia fue altamente significativa porque de ahí entonces completamente se vuelve este tema un tema em, muy importante en mi vida. ¿Qué necesitamos entonces si estamos interesados en un trabajo y muchas veces voluntario en la atención psicológica, para dar una atención psicológica de primer contacto a personas que están afectadas por un evento crítico? Tenemos que entender primero muchas otras situaciones, tenemos que entender muchas posibles definiciones y tenerlas muy presentes.
Pensando en cómo organizar esta charla, yo me ponía en mente, ok, siempre es interesante que me digan una metodología, ¿verdad? Que me expliquen el ABC, cómo puedo hacer sándwiches, cómo puedo hacer un pollo rostizado. Y la realidad es que a veces necesitamos entender más a profundidad y entendernos y tener la conciencia, porque voy a hablar mucho de la parte de las conciencias, tener una conciencia de que quiero ayudar a los demás, de que quiero dar una atención prioritaria, pero que primero tengo que estar bien yo, en todos los sentidos. Hablamos entonces que puede suceder fenómenos que perturben y que amenacen la parte de la salud y un bienestar como tal del ser humano. Pero entonces hablemos, les decía, desde esta parte pues conceptual, que es un desastre, comenzando por qué es un desastre. Yo sé que muchos de ustedes se mueven en este tipo de temas y bueno, pareciera que Cecilia es un poquito más el nombre que me gusta, lo comparto. Es entonces, va a repetir algo que bueno, ya sabemos día a día. Sin embargo, si vamos nutriendo, vamos sumando todo esto podremos llegar a un buen caldo, ¿no? A una buena receta como tal de cocina. Como desastres, entonces podemos entender que son eventos repentinos que ocasionan daños materiales, daños humanos, sociales, alterando el equilibrio de una comunidad y dejando eh, a la población con la necesidad de recibir auxilio. Es decir, en muchas ocasiones como tal podemos o tenemos o debemos de tener en cuenta que antes de que suceda un desastre al cual sabemos que estamos, que somos vulnerables como población, como comunidad, como país, como, no sé, en diferentes pues magnitudes, pero sobre todo mi contexto más inmediato pues tenemos que darnos cuenta que hay una fase previa que a un posible impacto, pues como tal, teniendo en cuenta que es un desastre. Esa parte previa es cuando continuamente nos tiene alerta, estamos conscientes, vivimos en esa conciencia. Y entonces yo me voy a remitir a platicarles que en mi estado somos altamente vulnerables de muchos tipos de fenómenos y desastres naturales como tal. Tenemos un volcán muy cerca a la población. Tenemos mar, entonces estamos expuestos continuamente a que existan por ahí eh, algún fenómeno relacionado pues con los altos olajes, ¿no? Tenemos, bueno, continuamente los huracanes que de pronto nos dicen, ya viene, ahorita sí, ya los quisiéramos porque tenemos mucha calor, pero sin embargo, bueno, estamos completamente alertas y expuestos a este tipo de desastres por huracanes. Entonces, bien, si sumo, pues es volcán, son sismos, estamos sobre ciertas placas por ahí que continuamente nos dicen hola, y entonces totalmente vulnerables a muchos tipos de fenómenos y que nos lleva entonces a estar siempre alertas y tener presente que va a suceder en algún momento pues algún tipo de impacto. Como fase entonces de esta parte de un desastre debemos de tener en cuenta que debemos de estar alertas siempre, debemos de tener planes, debemos de tener conocimiento, debemos de tener sí, sobre todo planes, más adelante por ahí lo voy a mencionar, que no hay una cultura, al menos yo puedo hablar por mi país y por ciertos lugares, no hay una cultura como tal de estar alerta o estar en continua prevención. Y pues bueno, hay veces que nos llega como tal, ¿no? Ese gran impacto y como tercera fase del desastre nos encontramos pues con el post-impacto. Aquí encontramos varias como una serie de características, ¿sí? Denominado como heroica, hay por ahí características de luna de miel, más adelante también lo voy a explicar. Hay por aquí un concepto de desilusión en esa fase post, ¿no? Del desastre y pues obviamente vamos hacia un proceso de reconstrucción. ¿De qué va a depender entonces la duración de cada una de estas fases? De preimpacto, impacto, posimpacto.
Pues va a depender del tipo e intensidad del evento, ¿no? Eso, bueno, lo podemos entender muy bien. También, pues, obviamente para un proceso de reconstrucción, un desarrollo socioeconómico, va a depender también de un nivel de preparación y de la disponibilidad de recursos para reconstruir. Y yo aquí quisiera anexar, porque pareciera que es nada más en el aspecto material, pero también recursos en la persona, recursos internos. Y por supuesto, pues una tolerancia al estrés de los afectados. Yo recuerdo en aquel sismo que vivimos aquí en Colima, me gustaría compartirles que en el proceso post de impacto vivíamos todos los que estábamos cercanos a los momentos de emergencia, a las intervenciones varias, pero en especial, bueno, mi brigada, que fue un programa que es conocido dentro de Cruz Roja, depende más bien de Cruz Roja, que es APSIDE, Atención Psicológica en Caso de Desastres, pues era de vamos a intervenir, ¿no? Estamos en el post, habrá mucho estrés postraumático y vamos a ver en qué podemos ayudar haciendo obviamente una evaluación previa y un triage psicológico que también más adelante lo voy a platicar. Nos encontramos porque era una colonia que totalmente estaba destruida, totalmente, no había ya casas, estaban, bueno, pero las personas las encontramos pues completamente en un hastío, aburrimiento, cansancio, eh, estaban con cervezas, tomando, ingiriendo alcohol, esperando a que pues llegaran a apoyarlos, que llegaran a ayudarles. Y esto lo menciono no por, dicen una frase aquí en mi país, y la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Sin embargo, esto es importante visualizar, porque más adelante también lo vamos a ver, el por qué sucede ese tipo de situaciones. Es decir, ¿era lo esperado o es a veces lo esperado? Muy bien. Hablemos entonces de algunas reacciones de esta fase de preimpacto que les estoy compartiendo. Pues hay un esfuerzo por prepararse para el desastre, ¿verdad? Es decir, hay planes a nivel estatal, municipal, etcétera, etcétera, nacionales que podemos encontrar y que hay una preparación muy importante y que muchas veces nada más se quedan como documentos, una crítica muy constructiva como documentos de escritorio y pues hasta ahí. Algunos se vuelven indiferentes y niegan el riesgo, hay algunos otros, pues simplemente a lo mejor hablo en un sentido más político, un sentido más social, en donde no hay como tal una preparación porque minimizamos pues como tal desde esfuerzos hasta cuestiones presupuestales, ¿no? Se puede experimentar ansiedad y desorganización, unos cuantos se mantienen calmados y con iniciativa. Pareciera que entonces podemos entender que a nivel más psicoemocional, desde allí comienza, desde esta fase de preimpacto en el caso de algún tipo de desastre o de algún fenómeno, pues que no existe el interés, no medimos como tal la consecuencia, no tenemos una cultura de prevención y entonces eso nos lleva pues a que, como tal dice aquí, hay quienes están nada más, sí, ansiosos, sí, Colima, está muy cerca del volcán, me puede llegar un huracán, y tienes una especie de organización, un proceso de mitigación, pues en muchas ocasiones no existe. En otras ocasiones sí existe, sin embargo, no se le da como tal la importancia. Está la alerta, que hay una agitación y una sobreactuación, y como el otro extremo, también puede haber una calma e iniciativa. ¿Qué reacciones vamos a encontrar en la fase del impacto de algún tipo de desastre? Pues por supuesto que está el miedo. Y qué bueno que existe como tal la emoción del miedo. Sí, en el ser humano el miedo es altamente, nos lleva a una alta funcionalidad para poder escapar, para poder tener entonces ese acercamiento a yo me voy a proteger y sálvese quien pueda, ¿verdad? El miedo entonces es adecuado, es esperado que suceda en una persona porque eso es lo que te obliga pues a huir, de alguna forma pues a huir de un mal momento.
Hay una tendencia a darse por vencido en algunas personalidades, en algunas personas, en algunos individuos, en concreto, en algunos individuos con ciertas personalidades. Hay quienes se dan por vencido, quienes huyen o hay quienes tienden a rescatar a los demás. ¿Con qué recursos? Única y exclusivamente con la emoción, con fisiológicamente hablando, con esa gran adrenalina que hay en todo tu cuerpo y sin poder a lo mejor acá pensar y analizar cómo es que está o midiendo la situación. Hay un bloqueo de estímulos internos y externos en algunas otras personas o individuos o individuos, distorsión de la percepción del tiempo, hay una atención selectiva en algunas personas, en algunas otras hay un tipo visión de túnel y hay un incremento en niveles de tolerancia al dolor, ¿sí? De pronto, pues aquí es en donde encontramos, ustedes serán muy expertos de a veces ver, ¿no? Algún tipo de como tal, por ejemplo, accidente cuando está esta situación de casi con la mano cayéndose, sin embargo, vamos, siguen a veces rescatando, siguen a veces ayudando a los demás eh, por todo este proceso, pues como tal que hay en el cuerpo. Y hay a veces o hay en algunas personas también un concepto de individualismo, es decir, hay, yo soy el que me tengo que salvar, no se racionaliza, simplemente se huye. Y muy probablemente aquí, dejándonos de cuestiones sociales, porque es nada más desaparecer el rol como tal, pues el papá se puede olvidar el del hijo. Es correcto, es adecuado, no hablando pues en un sentido de juicio, simplemente que es como reaccionamos en un momento pues como tal de algún tipo de desastre. ¿Qué vamos a encontrar como reacciones de fase de posimpacto? Bueno, hablábamos anteriormente que está la heroica, que es cuando aparecen los esfuerzos por sobrevivir y recuperar bienes, ¿sí? Es decir, hay gente que te tienes que salir del lugar y piensa, lo primero que piensa es dónde dejé la cartera, dónde dejé mis zapatos, en dónde está mi tarjeta del banco, ¿no? Recuperar bienes. Hay quienes se regresan, está a lo mejor el momento de un sismo y demás, y se regresa para entonces poder salvar, ¿no? Algunos bienes. Es decir, perdemos de vista que en ese momento lo más importante es salvar mi vida y, y, y pues bueno, está también la parte del altruismo y la parte de la irritabilidad y agotamiento. ¿Qué más vamos a encontrar? Les compartía esta otra reacción que es la luna de miel. Y aquí es una tendencia a compartir experiencias y una prevalencia de esperanza y júbilo. Es decir, en algún momento, bueno, sobresaltan ciertas actitudes, aquí entramos con situaciones y actitudes, em, y es una reacción más, vaya, ¿no? En ese momento de posimpacto. Yo lo puedo expresar que el tiempo que estuve muy cercano, sobre todo em, a compañeros, compañeras del ámbito prehospitalario, se tiende mucho a este tipo de reacciones, ¿no? De pronto es como, no, yo pude, yo hice, yo viví, uy, yo pude salvar, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una reacción más, ¿sí? Como tal. Y bueno, más adelante vamos a ver más a profundidad en este punto. También tenemos una reacción de desilusión y una, por supuesto, de reconstrucción. En cuanto a la desilusión, pues estamos con una cierta decepción de no recibir la ayuda esperada. Hay ocasiones en donde hay lugares y habrá una cultura y una usanza, ¿no? O ciertas costumbres, si hablemos mucho del área social, de nuestro yo social pues en donde estamos con esa siempre idea de que pues el gobierno es el que me tiene que dotar de todo esto, ¿no? Me da seguridad. Es que no vienen a arreglarnos lo del agua, es que mi casa está caída y nadie viene a ayudarme y no pueden, no tienen esas a veces facultades y esas iniciativas en cuanto a sus actitudes y acciones para poder salir adelante, ni siquiera de recoger todo lo que por ahí se pudiera recoger, ¿no?
Y bueno, hay sentimientos de injusticia y sí se pasa en un periodo, por un periodo de tristeza. Y yo esto yo lo vi muy cercanamente cuando vi totalmente una calle destruida que llegábamos con mi brigada y entonces las personas, como íbamos uniformados, sí, se nos acercaban y nos decían, ¿qué nos trajeron? ¿Qué nos, qué nos, qué nos van a dar? Nos trajeron despensas, que son de la Cruz Roja, sí somos de la Cruz Roja. ¿Qué fue lo que nos trajeron? Nada, venimos a platicar contigo. No, eso no sirve. Eso no lo necesito ahorita. Yo quiero que traigan máquinas para que me ayuden a levantar mi casa. Y entonces es una reacción normal, ¿no? De un posimpacto en la parte de un desastre. En el proceso, como tal, las reacciones en cuanto a una reconstrucción, está la necesidad de aceptar que debe valerse por sí, por sí mismas. El fracaso en la reconstrucción de sus vidas conlleva amargura o animosidad. Y entonces empieza un proceso en el que me voy a ir un poquito adelantando, el dar como tal primeros auxilios o tener o ser parte de un primer contacto, pues completamente en este momento, ¿no? De ver estas reacciones en una fase post impacto, completamente hay que dejárselo ya a un profesional, es decir, ya aquí no podríamos estar cercanamente con personas con ese tipo de necesidades, porque ya aquí ya involucra profesionales de la salud en otro sentido. Aquí me gustaría hablar un poquito en el marco de ¿qué hay? ¿Qué hay por parte de Sendai para una reducción del riesgo de desastres? Podemos encontrar un documento, es un documento 2015-2030, donde hay específicamente algunas medidas em, que de alguna manera se promueven y que fue precisamente después del 2015 de esa necesidad de trabajo en cuanto a la prevención y en la mitigación como tal del riesgo. Hay que comprender entonces el riesgo de desastres. Hay que fortalecer, menciona el documento, perdón, la gobernanza del riesgo para gestionarlo, invertir en la reducción del riesgo para la resiliencia, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar respuesta eficaz y reconstruir mejor en ámbitos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Me disculpo de antemano, soy muy crítica y yo podría decir, esto se ve bien bonito, ¿verdad? Esto se ve bien bonito en papel. Sin embargo, pues es totalmente una cultura, totalmente un uso, costumbre que se tiene que ir introyectando, ¿no? Desde ciertos paradigmas, irlos cambiando y que de alguna manera pues ir trabajando a nivel desde lo personal hasta grandes alturas, ¿sí? Bueno, pasemos a qué es una gestión integral del riesgo. Em, si nosotros entonces, que estamos muy cercanamente tal vez a puestos, tal vez a condiciones, tal vez a, no sé, dependiendo nuestro nivel de gestión como tal en este tipo de temas, pues hay conjunto de decisiones administrativas de organización, conocimientos operacionales, cuyo fin es implementar políticas y estrategias y fortalecer capacidades para reducir el impacto de amenazas y desastres. Eh, en mi país hay un plan nacional en el cual, bueno, Protección Civil hace su labor, su trabajo para informarte qué es lo que debes de hacer en caso de un desastre. Aquí el punto es que esto va en un aspecto de educación y de reeducación, porque yo recuerdo que al menos al interior, al seno de mi familia nuclear, yo aprendí a tenerle mucho miedo a los sismos. Yo aprendí que religiosamente hablando, el sismo podría ser por ahí un producto en donde hay un ser superior, ¿verdad? Que te pone como en una especie
prueba y que pues ojalá no se caiga tu casa, hay que ponerte en el marco de y gritar, aquí estoy, ¿no? No me vayas Es simplemente parte de mi charla que lleva o que debe de llevarse hacia una análisis de nuestra conciencia, el que tanto estamos introyectando o que tanto en una población está introyectado pues como tal un proceso como tal de un riesgo, de un desastre. Dice aquí que entonces el riesgo se clasifica o en esta parte de la gestión integral del riesgo se clasifica en prospectiva, correctiva y reactiva, en la cual la prospectiva evita la generación de nuevos ingresos, disminuyendo la vulnerabilidad. La correctiva, pues bueno, lleva a cabo acciones integrales para disminuir los riesgos existentes. Y la reactiva planifica y ejecuta acciones para atender emergencias y desastres con planes de contingencia, rehabilitación y reconstrucción. Hablemos de las etapas, de estas etapas de una gestión integral del riesgo. Y bueno, me parece muy importante el cómo nosotros podríamos identificar, vuelvo a insistir, desde donde estemos por ahí trabajando. Tiene mucho que ver con la parte de los primeros auxilios, considero que sí, porque el tener presente de alguna manera en el que yo no puedo hacer todo, por ejemplo, en el momento en el que intervengo, que es el auxilio para luego una recuperación y posterior una reconstrucción, nos da un poquito más de visión. Hay que identificar el riesgo, hay que hacer una previsión, hay que entonces actuar en la parte de la prevención, hay que hacer un plan de mitigación, que aquí esto me parece sumamente importante. Después, hacer un proceso, pasar a la etapa de la preparación, después de la mitigación, es decir, yo aquí informo desde que es un huracán, desde si yo vivo en un lugar en donde estoy vulnerable ante, por ejemplo, la inseguridad, en donde hay balaceras, en donde hay, digo, porque nada más me he referido a fenómenos naturales, sin embargo, hay algunas otras situaciones o circunstancias que también nos ponen en riesgo como seres humanos y que entonces en esta parte de mitigación o los planes de mitigación es en donde se tendría que trabajar. Actualmente, bueno, trabajo en una institución de educación superior en donde continuamente estamos en procesos de capacitación para el alumnado. Es un alumnado que se cubren con 10 programas sí, programas educativos, 10 carreras, vaya universitarias. Son cerca de 2.600 estudiantes y entonces invitamos a gente especialista para que de alguna manera les enseñen y ellos a la vez aprendan un protocolo en caso de una balacera. Entonces, bueno, esto te va a dar un poquito más de visión porque te va a preparar y entonces en esas etapas de esa gestión integral del riesgo, pues entonces vas a estar de alguna manera pues ya consciente de en qué momentos dar un auxilio y con qué recursos darlos y bueno, viene la recuperación y la reconstrucción. Aquí, bueno, ya entramos en un poquito más a profundidad con nuestro tema. Dice no confundir desastre con emergencia o desastre y emergencia. El desastre entonces es declarado por la influencia de un fenómeno perturbador que impacta negativamente a la sociedad, eh, sus bienes, su entorno ecológico, donde además se supera la capacidad de respuesta comunitaria. Es decir, se vuelve crisis, hay una crisis, se vuelve caos y entonces hay que echar mano de planes que a lo mejor sí se tenían y que de alguna manera, pues bueno, hay que sacar adelante. Y la emergencia es una situación anormal que puede ocasionar daño a la sociedad y propiciar riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Y entonces aquí pongo o coloco una frasecita que dice, la clave para identificarlos es la capacidad de respuesta. Por lo tanto, bueno,
Esto nos lleva a pretender entender que es una situación estresante. Dice aquí que es cualquier evento que salga de la experiencia humana normal y genere disrupción de la cotidianidad. Una situación estresante entonces puede llegar a ser una crisis porque es algo cuando aparecen situaciones circunstanciales, desde el que tengo un accidente, el que de pronto algo no salió eh, de la manera más adecuada y normal y cotidiana, y entonces eso irrumpe como tal, pues mi diario vivir y mi diario respuesta, ¿sí? A mi situación de vida. Dice aquí, tome en cuenta que los individuos reaccionan de forma distinta. Y ahí comenzamos entonces en ver que a partir entonces de una situación estresante, que lo que pueda ser para ti una situación estresante, para mí no lo es. O para mí puede ser con 5 rayitas arriba, pero para ti pueden ser con 10. Hablando pues en un sentido pues como tal de medición. Por lo tanto, bueno, hay por aquí un pequeño, como tal, estadístico, 1 de 6 en alguna situación estresante, individuo no muestra reacción, no pasa nada. Oye, tu hijo, se le cortó un dedito, no pasa nada, ¿sí? 1 de 6 personas muestra una respuesta normal. Lo normal sería, pues me asusto, tengo miedo y actúo de alguna manera para poder entonces sacar adelante la situación. 1 de cada 3 personas muestra síndromes psicológicos y conductuales y 1 de 3 desarrolla desórdenes psicológicos. Entonces aquí volvemos a completar el mensaje, que es así como varían las respuestas, pues entonces así varía la forma de intervenir. Y entonces aquí nos vamos acercando a una gran realidad, que como tal una intervención en ese primer contacto, aplicando primeros auxilios psicológicos, no es igual con todas las personas. Hay diferencias individuales que hay que tener presentes siempre en una intervención. ¿Cuáles son? Dice aquí, las personas se verán afectadas de distintas maneras, dado que la forma de afrontar el evento y su impacto depende de una variedad de factores. ¿Cuáles serían esos factores? Edad, salud física, historia personal. Aquí esto es bien interesante. Yo lo remito mucho a mi experiencia personal para hacer como la ejemplificación, y es que yo recuerdo cuando en casa había, por ejemplo, algún sismo en la madrugada, recuerdo las oraciones desde una religión, hablando desde una religión, las oraciones que hacía mi madre, pero lo hacía con una voz, bueno, estruendosa, y eso me asustaba a mí muchísimo más. Y entonces eran los golpes de pecho y nos vamos a morir, y entonces eso crecía más, ¿no? En mis adentros con respecto pues al cómo yo estaba preparándome para un corro a donde me digan, no, yo me voy. ¿Qué diferencia pudiera ser, no? En cuanto a experiencias y en cuanto a situaciones de vidas en familias en donde tal vez estando pequeños los hijos, pues los padres les dijeran al momento de que inicia un sismo: mira, la tierra está viva y su espaldita se está moviendo porque está cansado y estaba dormidita la tierra y se tiene que mover. Mira, siéntela, cómo se está moviendo. Y entonces con un lenguaje muy adecuado, ¿no? A una estructura como tal, cognitiva, el aspecto pues de la historia que vamos formando como tal, pues tiene muchísimo que ver en cómo vamos a tener nuestras posteriores respuestas. Características personales, experiencias previas, cultura y tradiciones. Habrá por ahí el que para mí es un evento altamente traumático porque en mi cultura no se visualiza así. Sin embargo, habrá algunos otros lugares
en donde están acostumbrados a que existan, a lo mejor niveles de violencia, ¿no? Que se puede observar y que lo han normalizado, ¿no? Recursos individuales y de la comunidad, una cohesión comunitaria, proximidad al evento, tipo y duración del fenómeno. Bien, hablemos de las etapas del proceso de respuesta. Dice aquí que recordar que las emociones se modifican con el paso del tiempo es muy importante. Y aquí me gustaría hacer énfasis en que no son lo mismo hablar, no es lo mismo hablar de emociones que hablar de sentimientos. Las emociones son más transitorias, son más de momentos y qué bueno, ¿verdad? Sin embargo, bueno, esto lo debemos de tomar pues ahí en consideración. Habrá quienes en un momento pues que estén pasando en un evento estresante, pudieran responder con mucha ira. Detrás de la ira, de la emoción de la ira, ahí está el miedo. Y entonces, el poder entender también el cómo se manejan las emociones, pues nos debe de ser muy valioso. Dice aquí se debe tomar en cuenta el momento del evento para considerar la etapa del proceso de respuesta del individuo. Y entonces vemos que hay una serie de clasificaciones, ¿verdad? Es decir, después del evento viene un proceso de estar en shock, que es como tal en los primeros momentos y es en donde si nosotros pretendemos en el momento del shock hacer un proceso como tal de los primeros auxilios, pero que esto nos lleve este, a una respuesta cognitiva para nosotros a lo mejor sensata, que también más adelante lo voy a manejar, pues nunca se va a dar, ¿sí? Es decir, hay que esperar a que la persona eh, con quien queramos intervenir se calme de este proceso de shock y posteriormente pues empezar a ver que sí, ya saltan algunas características o condiciones de estar en una emergencia psicológica y esto puede ser hasta 6 horas posteriores de un evento. E insisto, esta parte pues no podemos generalizarlo, todas las personas reaccionamos de manera diferente, sin embargo, bueno, esto es en su generalidad. Después de la emergencia psicológica viene la crisis, que dura hasta 6 meses posterior al evento y si esto no se trabaja, si esto no se apoya, si la persona después de este proceso de crisis y que hasta cierto punto, bueno, es como un tanto cuanto paralela, ¿no? A la situación de la intervención del segundo contacto, pues entonces la crisis o el proceso de estrés postraumático nos vamos hasta, o pudiera darse algún tipo de trastorno, llegar a alguna psicopatología. Aquí hablemos de crisis. A ver, si partimos entonces y hablamos de desastres, de emergencias, de algún evento estresante, y como tal, ¿cómo pudiéramos conceptualizar la crisis? Dice, un estado de crisis surge de un evento precipitante, es decir, totalmente circunstancial. No lo tenemos planeado, no tenemos en nuestra agenda, ¿verdad? Que desde que voy a tener un accidente, desde que a lo mejor se va a morir algún familiar, desde que voy a presenciar una balacera, desde que en fin, todo lo que nos saque de una cotidianidad, entonces me va a generar un impacto emocional y esto me va a llevar a una desorganización y un desequilibrio. Está limitado en tiempo, sí, la crisis está limitada en tiempo, sigue patrones sucesivos de desarrollo a través, dice aquí, de diferentes etapas y tiene potencial de resolución. ¿Hacia dónde? Hacia niveles de funcionamiento más altos y bajos, generando crecimiento o deterioro.
Me encanta aquí la parte o la idea que manejan algunas otras culturas, culturas más orientales, en donde la crisis siempre es más aseverado hacia la parte del crecimiento, es decir, sucedió algo que te sacó de una cotidianidad. Sin embargo, el hecho de ver que hay alternativas para poder salir adelante y ser resiliente, entonces nos da una opción como tal de tener un crecimiento y ver una oportunidad. ¿Qué es una crisis psicológica? Aquí esto ya suena interesante porque dice, los efectos persisten después de una crisis psicológica, persisten incluso 6 meses después de un evento. Hay un desequilibrio afectivo que sobrepasa toda capacidad emocional y sobre todo una capacidad de respuesta. Los mecanismos de afrontamiento son insuficientes, produciendo inadaptación psicológica. Pareciera que no escucho, que no veo, que no entiendo, que no puedo hablar. Puede o no necesitar de ayuda profesional y esto es interesante porque más adelante también lo menciono y lo voy a ir adelantando. Habrá personas que sí requieran un proceso y una intervención de primeros auxilios psicológicos y habrá quienes les va a estorbar, ¿sí? Se va a dividir entonces en una crisis psicológica en positiva y negativa. ¿Cuándo es la positiva? Cuando esa crisis nos va a llevar como un motor impulsor para el futuro, es decir, cuando la vamos a llegar a ver como una forma como tal de crecimiento, de tener o de poseer, más bien, no, mi palabra es de llevarnos a ser resilientes y que entonces eso veamos que hay después de una crisis una nueva etapa en nuestra vida. ¿Cómo pudiera ser, no? Y aquí hago la reflexión, ¿cómo pudiera ser interesante ver que después de un sismo de que perdí todos mis situaciones, materiales, ¿no? Todos mis cosas valiosas, materiales, pueda ser como algo positivo y eso entrar yo en un proceso como tal de crisis. Bueno, aquí habrá que tener en cuenta que más atrás hablábamos de que todas las personas tenemos diferentes formas de ver, ¿no? Como tal una crisis o algún evento nos lleve a tener que sea algo estresante. Y aquí me gusta mucho el concepto que existe de que existe un estrés positivo y un estrés negativo y que el estrés positivo, que es el estrés y estrés, nos lleva a sentirnos motivados, ¿no? A pesar de tener por ahí muchas circunstancias en contra. El estrés negativo nos lleva entonces a tener dificultades cognitivas, dificultades afectivas, dificultades interpersonales y que entonces eso nos lleve a tener diversos efectos colaterales, vaya, ¿no? Circunstancias y consecuencias negativas. Bueno, una crisis psicológica entonces también puede tener aspecto negativo, que es cuando lo podemos ver como esta crisis me está llevando a que mejor me quiero morir, quiero desaparecer. Entonces, cuando lo vemos como algo peligroso, como un proceso de autoagresión, como ideación suicida, teniendo delirios y alucinaciones, pues entonces completamente aquí hay que hacer más allá de una intervención de primer contacto y entonces hay que derivar. Hay crisis psicológica y hay emergencia psicológica. Se presenta, dice aquí, alrededor de 6 horas después del evento. A ver, hablemos entonces de la emergencia psicológica. Es una situación producida por un evento que desestabiliza al individuo a reaccionar de forma habitual. Insisto, a veces no puedo ver bien y no hablo completamente pues del aspecto, pues, ¿no? De mis ojitos, sino
No puedo entender lo que está pasando. Cognitivamente hay un choque. Aquí dice, hay en este punto los objetivos del ya interviniente serán apoyar a los individuos a recuperar el equilibrio psicoemocional, permitirle respuesta a la situación presente para que logre superarla y utilizar técnicas de contención e intervención para mejorar la vida de los vulnerados. Y entonces aquí empieza lo divertido. Les presento entonces un modelo de intervención que es el de CASIC. Modelo CASIC eh, habla de 5, es decir, la mnemotecnia es C de conductual, A de afectivo, S de somático, I de interpersonal y como cierra la palabra, CASIC de cognitivo. Dice aquí que de los involucrados en un evento crítico, el 86% presenta algún tipo de reacción en cualquiera de sus esferas sistémicas. Y es decir, que si nosotros vemos en su integralidad al ser humano, desde que hay una esfera conductual, cómo nos comportamos, cómo, qué tipo de conductas tenemos, ahorita lo vamos a ver desglosado. En la parte afectiva tiene que ver o involucra nuestras emociones, la parte afectiva como tal, lo somático, que es lo físico, que es el cuerpo, que es esta esfera como tal, ¿no? De lo que nosotros podemos ver. Lo interpersonal, que tiene que ver con las relaciones y la socialización. Y lo cognitivo, que tenga todo que ver con la parte más intelectual, todas esas funciones mentales superiores, que entre ellas está la memoria, la inteligencia, las funciones ejecutivas y demás. Y entonces dice que las primeras 24 horas posteriores al evento, alguna de estas esferas, pues se ve por ahí en descontrol. Algunas respuestas normales conductuales. Hablemos de lo esperado. Siempre en lo personal tengo conflicto con las normalidades. Lo esperado en cuanto a la esfera conductual. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues que va a existir aislamiento social, va a haber una hiperactividad, cambios en los hábitos alimenticios, y es que ya es una situación o un evento que se tuvo y que, bueno, hay las secuelas, ¿no? Pérdida del interés en actividades que antes disfrutaba, el uso de sustancias, estar como ausente y propenso a accidentes, la huida, la negación, la agresividad, así también la pasividad, conductas, ¿sale? Mucho de lo conductual o mucho de lo conducta a veces está en el inconsciente, pero bueno, dependencia, incredulidad, inquietud y respuestas exageradas de sobresalto. CASIC, C de conductual, respuestas normales en lo conductual o esperadas. Vámonos a lo afectivo, algunas respuestas esperadas en cuanto a la esfera afectiva. Dice aquí sentimientos de ser rebasado por la situación, se siente la persona aislada, hay un aplanamiento afectivo, están ni arriba ni abajo, ni tristes ni eufóricos, ni intermedios, aplastado. Ataques de ira, hay irritabilidad. Si se fijan aquí, vemos que está todo relacionado con la parte, pues, como tal, emociones, y la parte afectiva, miedo, incapacidad para transmitir sentimientos, ansiedad, frustración, pesar, cuestionamientos de los valores religiosos y angustia de separación. Algunas respuestas esperadas somáticas. Aumento en la frecuencia cardíaca, palpitaciones, la presión arterial elevada, aumento de la transpiración, dificultad para respirar, debilidad y fatiga, rigidez muscular, problemas cardíacos, cefaleas, perdón, ahí por ahí me faltó un acento. Insomnio, hipervigilia, tensión muscular, falta de apetito. En cuanto a lo somático, ¿qué más podemos encontrar en la esfera de lo interpersonal? Evita conversaciones, ¿sí?
en cuanto al aspecto, pues, como tal de relaciones sociales y demás. Evita actividades, evita lugares, evita personas, está el desapego, está la restricción de la vida afectiva, el temor al aislamiento y conflictos familiares, sociales y laborales. Como tal, en una respuesta inmediata, no, aunque estoy hablando como tal, utilizando una metodología y observando ciertas características en la persona, bueno, esto de inmediato no lo podemos visualizar. Sin embargo, bueno, sí puede ser medible algunas otras respuestas normales, como por ejemplo la cognitiva. ¿Por qué? Porque hay confusión y es normal. Dificultad para tomar decisiones, carencia de valores espirituales, sensación de un futuro limitado, dificultad para concentrarse, recuerdos recurrentes, sueños recurrentes, recuerdos intrusivos y una incapacidad para recordar. Bien, entremos como tal entonces a la atención psicológica de primer contacto. Si nosotros con una metodología de CASIC, es decir, ¿qué es lo que tenemos o debemos de tener en cuenta? Eh, Si bien tanto en lo conductual como vemos a la persona, hacemos esa medición y sí, no se nos está chavetando, decimos por acá en mi país. Hay un proceso como tal de respuesta y es un proceso, perdón, normal y aceptado y positivo. Pues entonces hay que tener en consideración también todo esto para poder trabajar. Y se brinda la atención psicológica de primer contacto, se brinda en los primeros momentos posteriores al evento. Está enfocada la atención en contacto empático y seguridad de los afectados. Asume la existencia de resiliencia natural de las personas y comunidades. Esto me gustaría como denotar algo interesante. Cuando nosotros damos una atención, cuando nos acercamos a una persona, cuando estamos de ser humano a ser humano, debemos siempre de estar en una disposición de creencia en el ser humano. Si nos come una conciencia social en donde estamos de alguna manera enjuiciando, ¿no? La situación, pero mira nomás, ¿para qué se venía por esa carretera? O por qué a lo mejor está pasando, no sé, digo, ejemplos pueden ser muchos. A veces no creemos en que la persona pueda salir adelante, pueda llegar a una estabilidad. Normaliza respuestas. Facilita la generación de alternativas frente al evento. Esto es bien importante y lo repito, facilitar alternativas frente al evento, generación de alternativas frente al evento. La persona, cognitivamente hablando, ya lo vimos ahorita, no va a tener muchas ideas. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿En dónde vives? No me acuerdo. Eh, En fin, hay una serie de circunstancias que nosotros podemos también provocar poniendo o teniendo los pies sobre la tierra. Vamos a ver más adelante qué no debemos de hacer. Y entonces esto nos puede llevar a ayudar más allá de ser como más directivos, el caer pues en la parte de la generación de alternativas frente a algún evento y minimiza la incidencia de patologías. Este, mm, Dice aquí, atención psicológica, dentro de esa atención psicológica, ¿qué es? ¿Qué es, no? En cuanto al primer contacto, pues es cuando brindamos un apoyo práctico. No tenemos que dar terapia, no tenemos que ser psicólogo, no tenemos que ser psicoterapeuta. Debemos de tener sensibilidad con el ser humano, con mi otro igual, y no pretender ser el héroe. Entonces, cuando nosotros brindamos ese apoyo como tal práctico, estamos ya interviniendo como tal en la persona, estamos apoyando. Hay que evaluar necesidades y preocupaciones inmediatas, ¿sí?
Habrá que nos encontremos con una persona que a lo mejor está como tal en una crisis y está preocupada porque es lo que va a comer sus niños en casa ese día. Primero es que esté seguro, esté en una situación en la cual pues no le lleve a tener preocupaciones que en ese momento no pueda resolver o situaciones que no pueda resolver. Atender necesidades básicas, utilizar la escucha activa, que la escucha activa nos vamos a un proceso como tal de comunicación y es el darme cuenta no nada más lo que me quiere decir la otra persona desde el aspecto verbal, sino del no verbal. Escuchar y ver y hacer una interpretación sin juicio y saber que tal vez esa persona me dice que sí, pero en realidad me está diciendo que no. Ayudar. em, Este, ayudar a identificar las fortalezas de los afectados, reconfortar y calmar, y de aquí empiezo a introducir una idea. Cuando hablamos o hablemos de reconfortar y de tener contacto, no me refiero a la parte física. Es sumamente importante que quien dé primeros auxilios psicológicos, que tenga ese primer contacto, la persona va a estar de alguna manera vulnerable y vulnerable físicamente. Por lo tanto, con un total respeto y con una total este, límite, tenemos que de alguna manera llegar a confortar o reconfortar a la persona sin tener a lo mejor porque la necesidad a veces es de nosotros, pues dar un abrazo. Si la persona entonces ya me lo pide, pues entonces me accedo, pues obviamente sin tener la necesidad como tal de vincularme. Ayudar a entender el desastre y contexto. Hay que fomentar la creencia de capacidades de afrontamiento. Si puedes, tú puedes, claro que puedes. Ayudar a acceder a información, servicios y apoyos sociales, reducir factores de riesgo en el desarrollo de trastornos. Y entonces, aquí se recuerda que no es una atención psicológica de primer contacto. No es algo que solamente pueden hacer los profesionales. Yo trabajo con cuando se da capacitación en mi institución en donde laboro actualmente. Recuerdo mucho las frases que dicen los profesores. Trabajo con maestros y con algunos estudiantes, pero en este tipo de temas es con los maestros y me dicen, es que si empieza a llorar, yo te la voy a llevar a la persona, porque yo no soy psicólogo. Y aquí la sensibilización es precisamente, ¿no? El que si no eres psicólogo, pero eres persona, pero tienes ese no nada más concepto, sino ese nivel de empatía y lo puedes llegar a hacer. Y si no es algo que todos los afectados necesitan, aquí entonces también aplica este proceso como tal del triage, hacer un triage psicológico. No es terapia psicológica, no le vamos a decir entonces qué alternativas de qué te das cuenta, qué es lo que deseas hacer, tú decides, ¿no? Porque al final las consecuencias van a ser tus consecuencias. No, no es terapia psicológica. No es etiquetar a la persona o hacer diagnósticos. No es un interrogatorio invasivo, es decir, ¿eh? Dime, sí, contéstame. Darle el pañuelito si es que a lo mejor estamos en una situación que a veces no hay la opción del pañuelito, es la opción de mi camiseta, ¿no? De la manga de mi camiseta para limpiar las lágrimas. En fin, no es un interrogatorio invasivo, no es pedir al afectado que analice lo sucedido, pero te estás dando cuenta que pasó esto porque fue tu culpa, ¿no? O ordena acontecimientos. En ese momento hablemos, o me regreso a la parte del cacique, la parte cognitiva no está del todo, pues, ordenada. No es presionar para que cuenten sus emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? De pronto es muy famoso
la intervención en la intervención del terapeuta o del psicoterapeuta, cuando preguntas cómo estás, estoy bien, ¿y qué es bien? ¿Sí? En ese momento no importa eso. Vayamos a otras situaciones. Bien, eh, ¿para quién es el dar el tener este acercamiento, este primer contacto? Está dirigido a todo aquel afectado por un evento crítico grave mientras la necesite y la desee. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros entonces estamos ante una persona que entendemos que está en crisis, primero hay que preguntar si podemos acercarnos y si está en disposición de recibir primeros auxilios psicológicos. Habrá quien diga, no está bien, estoy bien, hasta ahí. No, no debe pasar más allá. Hay quien diga, sí, sí lo necesito. Y pues bueno, dice, recuerda identificar y canalizar a quienes requieren apoyo eh, expertos de inmediato. Y aquí es en donde podemos hacer esa precisión, qué es lo que necesita la persona y con base a ello, pues entonces poder actuar. Habrá quienes digan, ¿lo aceptas? Sí. Eh, Hay que dar entonces protección, hay que llevarlos a un lugar seguro. eh, Hay que tener entonces presente que la persona, si requiere protección, así como tal no lo va a decir, y que quiere pues salir adelante. Si a lo mejor hay una situación de no, primero quiero que me tomen la presión, primero quiero que me curen la herida, primero hay que dar esos primeros auxilios médicos o hay que canalizar, hay que llevar a lo mejor por ahí cerca de la ambulancia y no estar así como que muy, perdón por la expresión, pero muy necios, a que no, 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 vamos a hablar, vamos a platicar, vamos a ver o tal vez canalizarlo a algún tipo de asesoría legal. Eh, Dice aquí, en cuanto a esta parte de identificar y canalizar, hay personas incapaces de encargarse de sí mismos o de sus familiares debido a la afectación. Y eso lo debemos de tener presentes y hay que tener esa alta sensibilidad. No, casi casi no lo vamos a llevar a nuestra casa, ¿verdad? Simplemente es una cuestión, pues, como tal de protección. Hay personas susceptibles de hacerse daño a sí mismas y cuando nos encontremos y no somos profesionales como tal de la psicología, pues entonces hay que canalizarlo con la persona más indicada y personas que puedan hacerse daño, perdón, que puedan hacer daño a otros. Eso está interesante, ¿dónde se brindan los primeros auxilios psicológicos? No existe un lugar establecido. Yo recuerdo cuando aprendí mi primer diplomado por allá hace algunos años, en donde abajo de un árbol, junto a la piedra, abajo de la sombrilla, en la ambulancia, por un ladito de que a lo mejor ya pudiste jalarlo de que se te estaba a punto de aventar, ¿no? De un segundo piso, de un tercer piso, etcétera, etcétera. No existe un lugar establecido, pero tienes que estar seguro. Ujú. Dice aquí, comúnmente se da en lugares comunitarios donde se presenta el mayor porcentaje de personas afectadas, por ejemplo, escenas de accidentes, centros de salud, refugios temporales, campamentos o escuelas. Se me viene otra vez eh, eh, la experiencia, mis vivencias de que nosotros, nuestras principales lugares de intervención fueron tanto en los refugios temporales como en los lugares en donde había existido mucha pérdida material y en parroquias, en iglesias. Busca espacios adecuados donde mantener la privacidad y respetar la confidencialidad de la víctima. Hay que tener un apoyo responsable. Y esta parte sí es bien, bien importante. Más allá del saber cómo dar primeros auxilios, también es muy importante tener en cuenta
que hay que evitar acciones que provoquen mayor daño. Hay que asegurarse de que la persona esté protegida de daño físico y de más daño físico o de más daño psicológico. Hay que o tener presente el aspecto de la dignidad, es decir, brindar respeto con base en las normas culturales y sociales, ¿sí? Del lugar. Por eso es bien importante en dónde vamos a intervenir, el que existan planes como tal de mitigación. Derechos, hay que asegurarse de que las personas reciban atención sin injusticia o discriminación y auxiliar a las personas para que hagan valer sus derechos y obtener la ayuda posible. Hay algunas recomendaciones que marca la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dice que sí hacer. Encuentra un lugar donde minimices las distracciones externas y entonces poder dar un apoyo muchísimo de muchísima más calidad. Respeta la privacidad y confidencialidad, salvo razones de fuerza mayor, porque habrá algunos momentos en donde, bueno, sí hay que hablar. Hay que, conozco el concepto de, ay, ¿qué es? Que salte la papa caliente, que no se quede en tus manos porque si no va a ser pues contraproducente. Si tú te hay cerca de la persona, pero guardando la distancia apropiada según edad, género o cultura, hazle saber que la estás escuchando. Hay personas que tienden mucho a acercarse de más con quienes se está platicando. Hay que darnos, hay que hacernos presentes, vaya. Y muy importante el buscar siempre la retroalimentación. Mantén la calma y paciencia, ofrece información concreta y simple, siendo honesto de lo que sabes y de lo que no. Reconoce tus fortalezas y deja espacios para el silencio. Habrá algunos momentos en donde es muy preciso y preciado el que haya una reestructuración por medio de lo que la persona está platicándote. A mí me encanta mucho este concepto en el que hay ocasiones que yo quiero platicar, que yo deseo platicar, que yo deseo dialogar, pero en realidad no quiero que me contesten. Porque entonces es un proceso cognitivo muy interesante en donde por medio del sentido de la escucha se reacomoda toda la información. Y eso es lo que pasa, o podría pasar en aquellos momentos. ¿Qué no hacer? No hay que presionar ni interrumpir. Wow, esto es sumamente importante. Cuando nosotros estamos a veces en una intervención, ya pasó el compañero y ya te preguntó que si viste en dónde quedó la manguera que dejaste por ahí, que dejó por ahí tirada, que si no encuentras no encuentras su casco. ¿En dónde está mi casco? ¿No viste mi casco? Háganse para acá, muévanse, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, tengo muchas experiencias, no hay que presionar ni interrumpir. Hubo una ocasión en donde una un servicio de ambulancia. Llegamos al lugar, era un intento de suicidio, lamentablemente no pudimos llegar a tiempo. Se tiró la chica de un puente, pero la amiga que vio toda la escena y que quería estar cerca de la persona, de cerca de su amiga, que ya estaba pues cubierta con su sábana. Eh, Cuando llegamos, me recuerdo que mis compañeros me dijeron, no, ya psicóloga, ya no se puede hacer nada, ya, sí, sí se puede. Y tal vez con la persona que está ahí ya tirada no, pero la otra chica está en crisis. Y entonces fue una de interrupciones impresionante porque todo el mundo se admiraba de que ya déjela que llore, déjela que... Es un acompañamiento nada más el que en este caso su servidora quería dar. No hay que hacer tocar a la persona si no está seguro de que es apropiado. Juzgar acciones ni sentimientos, inventar lo que no sabes. O esto es muy importante, ser demasiado técnico en tus expresiones, comunicar problemas personales o de otra persona.
hacer falsas promesas. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Mm, Primero tú, tienes que estar seguro tú. Te prometo que te voy a traer a tu mamá. Jamás hagamos eso. Minimizar las fortalezas de la persona y hablar de otras personas negativamente. Hay que tener en cuenta información previa a la acción. Y eso lo podemos hacer si lo debemos y si nos dedicamos a este rubro, lo debemos de hacer. Dice, debes recopilar la mayor cantidad de información para crear un plan de trabajo dinámico, flexible y adaptable a las circunstancias. Eh, Infórmate sobre la situación ocurrida en temas de situación de crisis, de servicios y apoyos disponibles y de cuestiones de seguridad. Si tú no tienes esta información previa, pues mejor ni le entremos, porque es de verdad de gran, no nada más ayuda, sino responsabilidad. Preguntas básicas al momento de hacer primeros auxilios psicológicos. ¿Qué te pasó hasta ahí? No llegar a una segunda pregunta. Son preguntas concretas. Esto no es una entrevista semiestructurada. ¿Qué te pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y qué vas a hacer? Ujú. Aquí, bueno, me parece muy importante que dice por ahí una frase, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Hay que tener presente técnicas de contención emocional. eh, Recordar mitigar el malestar y estabilizar la situación psicológica, res- reasegurando a la víctima con elementos que no solo la regresen al aquí y al ahora, sino además la vinculen emocionalmente con sus familiares, amigos o conocidos. Debemos de ser ese puente que pueda hacer llegar a nuevamente y cognitivamente estar en un presente. eh, Tres esferas: tiempo, espacio y persona. No olvidar canalizar a quienes presenten ideación suicida. Hay algunos elementos transversales a la intervención, transversales. Hay que tener siempre presente la importancia de una seguridad individual. Hay que evitar el peligro. Y bueno, me gusta mucho esta frase: no te conviertas en una víctima más. Es decir, a veces estando em, en un, se me fue la palabra, perdón, pero me quiero referir como en un campo, estando dentro de la atención prehospitalaria, se está continuamente en procesos de no cierres, de estar actuando, de estar siendo a veces hasta muy como con mucho sentimiento de héroe siempre, ¿no? Entonces, la seguridad individual a veces las olvidamos. Sé que la responsabilidad de la corresponsabilidad igual con las demás personas debe de estar siempre presente. Hay que tener perspectiva, las emociones se contagian y se aquí pone el ejemplo manteniendo la calma. No corro, ¿cómo va? El no corro, no empujo, no grito, eso no lo sabemos muy bien. Sin embargo, a veces el que estoy escuchando gritar por allá, pues me contagio y también empiezo a gritar. Las emociones se contagian. Hay quienes al momento de dar una intervención o de tener como tal, ¿no? El aplicar el PAPS, pues el que vemos que está sufriendo y que vemos que está llorando a la otra persona, pues a veces estamos en esponjita y también podemos soltar las lagrimitas si es totalmente inadecuado. Tener un sentido de conexión, esa es una ayuda entre pares, seres que buscan apoyarse entre sí, y una demostración de comprensión. La empatía genera seguridad en el afectado, comprende lo que está sintiendo
y céntrate en lo que los une. Y en ese momento puede ser el que se está en el mismo evento, simplemente con perspectivas diferentes, pero están en el mismo lugar y bajo el mismo estrés. Hay que tener en cuenta algunas medidas de mitigación del estrés, es decir, si somos personal que estamos en la atención prehospitalaria, si estamos en continuo momentos, ¿no? de depresión, de situaciones estresantes, dice, piensa qué ha ayudado en el pasado para mantenerte fuerte. Descansa adecuadamente, aunque sea en periodos cortos. Evita la sobrecarga de horas de intervención y busca apoyo con tu equipo para liberar la presión. En mis momentos que fue el posterior al sismo del 2003 aquí en Colima, teníamos mucho en mis brigadas los momentos de higiene mental. Nos sentábamos alrededor y platicábamos cómo nos había ido en el día y volvíamos a veces a recordar esos momentos en donde se movió la tierra y cambiaron muchas historias de vida. Entonces, esto ayuda, claro, libera presión. Es de alguna manera una medida como tal de mitigación. Sin embargo, también hay algunas técnicas de manejo emocional autoaplicables. Ayúdate para ayudar a otros. Está el proceso o la técnica como tal de autohigiene de la salud física, perdón, psíquica. Dice, tiene extrema utilidad en intervinientes de atención psicológica, la escritura autorreflexiva. No nos podemos quedar con los problemas de los demás, no nos podemos quedar con a veces la situación afectiva de los demás, ¿no? Consigo mismos. O alguna otra técnica de manejo emocional está la respiración diafragmática. Recordé que lo debo de hacer. Visualización, tensión y distensión, que nos ayuda mucho también así autorregularnos, pero sobre todo al ayudar al manejo del estrés. Relajación autógena y la expresión de la ira. Recuerdo mucho el ejercicio que hacíamos, hoy en día lo sigo practicando en momentos en donde hay, por ejemplo, digo, son niveles o estresores diferentes, pero utilizar un globo, un globo, no sé si así se le nombre en los demás países, una bomba, un globo, y de manera autoguiada o a veces guiada y fantasiosa, inflar ese globo y en ese globo, en ese momento, por medio de la expulsión de aire, imaginar que estamos colocando todas esas emociones no tan positivas y no tan adecuadas, pues, ¿no? Y después lo que haces es entre todos, si son un grupo de 20 personas, recuerdo que trabajamos con 50 personas con micrófono, y les decimos, "Y ahora truena el globo, ¿no?" Y la gente gritaba y la gente lloraba y expresaba de alguna manera pues todas esas emociones no tan bonitas. Cierro mi presentación, creo que estoy muy en tiempo, cierro mi presentación con esta idea que me gusta mucho, Jorge Bucay, y habla de cómo vivir con un propósito. Se los comparto y ahorita completamente cierro con lo que sería los primeros auxilios psicológicos. Dice, el universo nos ha regalado una vida y cómo la utilicemos es responsabilidad nuestra únicamente. Por ello, cada día debería convertirse en una oportunidad para experimentar nuestra condición humana desde la plena conciencia y con un objetivo claro, aprender de la belleza y vicisitudes del camino, forjando a cada paso nuestro mejor yo. No somos personas que lo puedan saber todo y que de alguna manera tengamos la mejor técnica para aplicarla en personas que están en crisis. Pero yo considero que nuestra inclusive propia experiencia de vida
porque es muy valiosa independientemente de los caminos por los cuales hayamos caminado y hayamos transitado. Tenemos mucha buena escucha hacia los demás. Tenemos muy claro que queremos seguir viviendo y seguir disfrutando y buscando la felicidad. Por lo tanto, el que no seamos psicólogos, el que nos dediquemos a a una área tan bonita como la que nos dedicamos, pues tenga mucho que ver con el que sí soy responsable, hay corresponsabilidad también con la otra persona, pero me pongo al nivel de persona a persona y al final estoy ayudando con mi propio existir a que salgan adelante las demás personas de algún evento crítico que se pueda presentar. Con esto entonces cierro mi presentación y bueno, Rafael es cuanto. Quedo yo a la disposición.